Señor Jesús, Señor Jesús, exaltado hoy en medio de nosotros. Sé exaltado, Señor. Señor, cúbrenos hoy con tu sangre. Limpia nuestra mente y nuestro corazón. Ponemos nuestros ojos en ti, Señor. Cúbrenos hoy con tu manto, Señor. Redímenos. Aquí estamos, Señor, en tu presencia. Venimos a ti porque solo en ti hay salvación, Señor. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad. Bendito sea, Señor. Hoy damos gloria a tu nombre, Jesús. Hoy damos gloria al único que es digno. Señor Jesús, Señor Jesús. Sé exaltado, Señor. Me gocé con los que decían: iremos a la casa del Señor, estaremos dentro de sus puertas, oh Jerusalén. Y me gocé con los que decían: iremos a la casa del Señor y estaremos dentro de sus puertas, oh Jerusalén. Nos gozamos en ti, Señor, por estar aquí en tu casa. Me gocé con los que decían: iremos a la casa del Señor, estaremos dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Y me gocé con los que decían: iremos a la casa del Señor, estaremos dentro de sus puertas, oh Jerusalén. Me gocé con los que decían: iremos a la casa del Señor, estaremos dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Y me gocé con los que decían: iremos a la casa del Señor, estaremos dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Y no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda
Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Canta aleluya, mi Cristo vive en mí, para siempre aleluya. Canta aleluya, mi Cristo vive en mí. Canta aleluya, mi Cristo vive en mí, para siempre aleluya. Canta aleluya, mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Canta aleluya, mi Cristo vive en mí, para siempre aleluya. Canta aleluya, mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Amén, Señor. No hay ningún Dios como tú. Solo tú eres Dios, Señor, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Solo tú eres nuestro Dios, solo tú puedes salvar. Nadie puede hacer las obras que tú haces, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito eres. Oh, tú habitas en nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Oh Jesús, el Dios de la Trinidad habita en nosotros y estamos completos en ti, Señor. Amén. Glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Porque Él es digno de alabar. Digno de alabar. Tú eres digno. Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Amén, Señor.
lengua confesará que Cristo es el Señor. Toda rodilla se doblará y todo ojo le verá. Amén, Señor. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Que Cristo es el Señor. 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 Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Solo Él es digno. Glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Solo Él es digno de alabar. Solo Cristo, solo Él es digno de alabar. Toda rodilla se doblará y todo ojo le verá. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Toda rodilla se doblará y todo ojo le verá. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor. 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 Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Toda rodilla se doblará y todo ojo le verá. Amén, Señor, todo ojo te verá. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Toda rodilla se doblará y todo ojo le verá. Entre las nubes del cielo, toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Que Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Que Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Que Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor, no hay otro, no hay otro. Toda lengua confesará que solo tú eres Rey y Señor. Todos se postrarán ante la gloria de nuestro Rey. Solo hay un Dios, un solo Señor, un solo mediador, un solo Salvador. Es Cristo, es Cristo, es Cristo. Es Cristo, es Cristo, mi amado.
se doblará y todo ojo te verá. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor, para gloria del Padre. Toda rodilla se doblará y todo ojo te verá. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Señor. Cristo es el Señor. Amén, Jesús. Señor Jesús, solo tú eres digno de gloria. Tú eres la roca cuya obra es perfecta, el que rasgó el velo para darnos libre acceso al Padre. Por eso el Padre te escogió y te puso como cabeza de todas las cosas. Solo hay un Rey en Sion a quien el Padre ha elegido, y ese eres tú, Cristo, nuestro esposo. Y hoy nos acercamos a ti, Señor, para comer del pan, para disfrutar de tu presencia, para disfrutar de estar delante del trono de la gracia. Tenemos acceso al Dios que está en el trono blanco. Tenemos acceso a aquel que está sentado en el trono y que vive para siempre. Y hoy nos acercamos a ti, Señor, en esta esperanza, para disfrutar, Señor, de nuestra herencia. Confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, Altísimo Señor. Confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, Altísimo Señor. Traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí. Traspasaste los cielos, gran sacerdote, te alabo, te exalto, Señor. Gracia, tu gloria me levanta, Altísimo Señor.
Santísimo Señor. Gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos. Gran sacerdote, te alabo, te exalto. Gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos. Gran sacerdote, te alabo, te exalto. Gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos. Gran sacerdote, te alabo, te exalto, Señor, Señor, te alabo, te exalto, Señor. Te alabo, te exalto, Señor. Te alabo, te exalto, Señor. Te alabamos, te exaltamos, Señor. Te alabo, te exalto, gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos. Gran sacerdote, te alabo y te exalto, Señor. Amén, Señor. Te exaltamos, gran sumo sacerdote. Gracias porque nos has hecho sacerdotes también, según el orden de Melquisedec, para ministrar delante de ti, Señor, el pan fresco, el pan vivo, Señor. Gracias, gran sumo sacerdote, por abrir el velo y darnos libre acceso al Padre. Gracias, Señor. Oh, Señor, hoy danos el alimento fresco. Danos un corazón que pueda recibir el pan como un pan fresco, Señor, como un pan vivo, Señor, que nos alimente, que nos dé vida y que produzca fruto para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Señor Jesucristo, Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad, Señor, de estar reunidos como tu iglesia. Gracias, Señor, porque aquí, Señor,
pues, Señor, como un lugar celestial donde tú nos has colocado, Señor. Se habla tu palabra, Señor, y tú nos suministras de tu vida y de tu espíritu, Señor. Y hoy, pues, estamos abiertos para recibir de ti, de tu palabra, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, pues, gracias porque podemos ser llenos de tu espíritu, Señor, cuando te cantamos, cuando hablamos tu palabra, cuando te ministramos, cuando estamos en el lugar correcto, Señor. Gracias por este lugar, Señor. Gracias por esta ciudad sacerdotal donde podemos refugiarnos, Señor, y podemos recibir el pan sagrado, Señor, sabiendo que tú eres ese pan, Señor, ese pan que desciende del cielo, ese pan vivo, ese pan de vida, Señor, ese pan que solamente el Padre nos da, Señor, para que podamos recibir esa vida dentro de nosotros. Te bendecimos en esta hora, Señor, y oramos, Señor, que nuestro corazón se pueda expandir, Señor, para correr en tus caminos, para recibir este alimento, Señor, y alimentarnos completamente de ti, Señor. Danos de este pan, Señor, que está fresco, Señor, que está caliente, Señor, que está nuevo, Señor, y al comerlo, Señor, pues también que nosotros podamos constituirnos, Señor, en personas nuevas y frescas delante de ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel, en el capítulo 21, que es el capítulo que estamos ahorita revisando, y hemos pues hablado del versículo 1 hasta el versículo 6. Hemos hablado de cómo David se pudo refugiar en un tiempo de persecución en esta ciudad sacerdotal llamada Nob, y allí pudo recibir estos panes de la proposición, o los panes de los rostros, ¿sí? El pan del rostro de la presencia de Dios, y pudo pues comer de este pan. También hemos visto algunas cosas negativas en la vida de David, como algunas mentiras que comenzó a hablar al sacerdote Ahimelech, pero hemos visto hasta el versículo 6, donde este sacerdote Ahimelech rompió con, bueno, no que haya roto, más bien no estaba en la letra que mata, hablamos de eso, sino en el espíritu que vivifica. Y aparentemente podríamos pensar que el sacerdote, al darle a David estos panes de la presencia de Dios, estos panes de la proposición que solamente eran para los sacerdotes, podemos pensar que estaba rompiendo o quebrantando un mandato de Dios, pero no es así. Hemos visto que este hombre fue respaldado por Jesucristo en Mateo capítulo 12, y Jesucristo, quien es el verdadero gran sumo sacerdote, aprobó lo que Ahimelech hizo con David. En este caso, que David pudiera tomar de esos panes de la proposición y pudiera comerlos, estos panes de la presencia del rostro de Dios. Y vemos cómo entonces hablamos de muchos hombres que pudieron vivir pues adelantados a sus tiempos, ¿no? Como fue el caso de Ahimelech, que estaba en el tiempo de la ley, pero él se adelantó al tiempo de la gracia, ¿sí? Y aún al tiempo del reino, al permitir que David pudiera comer de estos panes. Entonces la letra que mata dice, esos panes solamente son para los sacerdotes, pero el espíritu que vivifica tienes esta necesidad de comer de este pan, estás hambriento, tómalo, ¿de acuerdo? Entonces podemos ver esta situación. Ahora vamos a leer el versículo 7, y vamos a detenernos un poco en este siguiente versículo, porque vamos a comenzar a hablar de un personaje que aparece también aquí en el capítulo 7, en el capítulo 21, en el versículo 7, y este hombre se llama Doeg, era un edomita, y vamos a leer de él. Pues es más, vamos a leer nada más este versículo, el 7. ¿Están listos? 1 Samuel 21, versículo 7. O sea, recordemos el contexto. David está hablando con Ahimelech, le pide unos panes, le pide 5 panes. Ahimelech le dice, solamente tengo estos panes de la proposición, te los daré si estás limpio tú y los personajes que vienen contigo. Y David le dijo, sí, estamos limpios, tanto yo y los que vienen conmigo. Claro que era una mentira, no iba nadie con David. Estamos limpios, le dijo David a Ahimelech, y Ahimelech le proporcionó estos panes. Entonces dice el versículo 7 que estaba allí, o sea, en Nob, en esta ciudad sacerdotal,
que representa y tipifica a la iglesia el día de hoy. Dice, estaba allí aquel día, dice, detenido delante de Jehová, uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, dice, el principal de los pastores de Saúl. Así que vamos a hablar un poco de este hombre llamado Doeg. Era un edomita, o sea, no era una persona que perteneciera al pueblo de Dios, pero es curioso que este hombre trabajaba para Saúl, como acabamos de leer, era el principal de los pastores de Saúl y pues trabajaba para este rey. Entonces, en este versículo 7 se menciona a Doeg el edomita, que era el principal de los pastores del rey de Israel llamado Saúl. Bueno, dice este versículo 7 que Doeg fue detenido delante de Jehová en Nob. Esto es algo que me ha llamado la atención porque, pues, ¿qué estaba haciendo este hombre por allí? No era israelita, era un edomita, aunque trabajaba para Saúl, pero dice la Biblia que estaba allí detenido delante de Dios, dice, detenido delante de Dios, pues en este lugar sacerdotal llamado Nob. Entonces, esta palabra detener nos da a entender que este hombre estaba encerrado, es decir, que estaba ahí pues detenido en ese lugar. Y esta palabra detener también nos está hablando de que se estaba gobernando sobre él. O sea, dice aquí, Doeg estaba detenido, ¿sí?, delante de Jehová. Y esta palabra detener también significa gobernar y congregar. De una manera u otra, este hombre Doeg estaba allí siendo gobernado, ¿no? Estaba como congregado en ese lugar, pero más bien nos vamos a dar cuenta que este hombre no se dejó ni gobernar por Dios, aunque aparentemente estuviera congregado ahí en la ciudad sacerdotal, aunque estuviera encerrado delante de Dios, aunque Dios quisiera gobernar sobre su vida, aunque él estuviera congregado en esa ciudad sacerdotal, la realidad es que vamos a ir viendo cómo este hombre fue muy nocivo, fue muy agresivo con el pueblo de Dios. Bueno, algunos comentan que posiblemente este hombre Doeg, el edomita, fue detenido por causa de algún voto que hizo, ¿no? Se dice, pues tal vez hizo algún voto delante de Dios y entonces por eso se detuvo ahí, por eso fue encerrado en ese lugar, o por alguna inmundicia que tuviera o por alguna sospecha de lepra, tuvo que ser encerrado y tuvo que ser detenido ahí en la ciudad sacerdotal. O tal vez, dicen algunos otros, que pudo haber sido detenido delante de Dios por haber cometido algún crimen, por haber matado a alguna persona. Entonces, no sabemos con exactitud cuál fue el motivo por el cual este hombre fue detenido, pero fue detenido delante de Dios, y esto es lo interesante. Fue detenido delante de Dios, y bueno, ahí estaba este hombre. Ahora, este mismo versículo 7, o sea, esto de que fue detenido, quiero retomarlo más adelante, pero pues vamos así como en este orden como lo vamos viendo, aquí en el versículo 7, y lo primero que nos dice es que fue detenido delante de la presencia de Dios. Y bueno, esta palabra detener significa que estaba encerrado, o también significa gobernar o congregar. Entonces ahí estaba ese hombre. Ahora, este versículo 7, y también en Primera de Samuel, pero en el capítulo 22, en el versículo 9, se dice de este edomita Doeg que era el principal, bueno, de los pastores de Saúl. Y la palabra principal tiene un significado que nos deja ver mucho de esta persona, Doeg. La palabra principal significa poderoso, también significa toro, ¿sí? O sea, pues un toro es fuerte, ¿no? A ver quién se echa unas fuercitas con un toro. Bueno, entonces este hombre principal, esta palabra principal significa esto: poderoso, significa toro, significa fuerte, duro, pero también esta palabra se utiliza como una persona que es violenta y que es obstinada. Entonces, ya con esto se nos deja ver un poco más
de las características de este hombre Doeg. Era un hombre poderoso, pero también era un hombre fuerte, un hombre duro y un hombre violento, ¿de acuerdo? Era una persona con estas características. Y estas características que se dan aquí en el versículo 7, pues Doeg lo demostraría a final de cuentas, y él mismo demostraría que es así, que era una persona poderosa, que era una persona fuerte como un toro, que era una persona dura, violenta y obstinada. Y esto lo podemos ver en 1 Samuel, en el capítulo 22, donde se describe precisamente cómo este hombre Doeg traicionó y fue muy violento, ¿sí?, con David y principalmente en ese momento con los sacerdotes, con Ahimelech y con todo ese pueblo sacerdotal. Bueno, porque este hombre así actuó, ¿no? Ya hablamos de hecho un poco, ¿no?, de esta situación del capítulo 22, 1 Samuel 22, donde Saúl manda matar a los sacerdotes, ¿no?, a los sacerdotes porque aparentemente estaban conspirando, según las ideas de Saúl, estaban conspirando contra él, David y los sacerdotes, y esto pues lógicamente era una mentira, pero finalmente Saúl mandó a ejecutar a los sacerdotes, y el ejecutor, el que mató a todos esos sacerdotes, fue este hombre, Doeg. Entonces su nombre nos enseña mucho de él. Era una persona dura, una persona poderosa, era fuerte como un toro, ¿sí?, y era una persona violenta. Y actuó de esta manera contra los sacerdotes de Dios en Nob, matándolos a todos. Entonces, en el capítulo 22 se describe precisamente esta violencia, este poder de este hombre, esta dureza, esta fuerza como un toro, ¿sí?, cuando traicionó y utilizó de violencia contra los sacerdotes de Dios ahí en Nob. Entonces, vamos al capítulo 22, vamos rápidamente al capítulo 22, y voy a hacer solamente un breve resumen del contexto en el que Doeg traicionó a David y al sacerdote Ahimelech, y a partir del versículo 6 voy a hacer este resumen para llegar al versículo 9, que sí lo vamos a leer, y también el versículo, el versículo 9 y 10. Entonces, del versículo 6 al 8, en resumen, se está hablando de cómo Saúl se enteró de que su ejército había oído que David y sus hombres estaban allí en Nob. Entonces, Saúl estaba ahí debajo de un árbol con su lanza en la mano y le dirigió unas palabras a sus siervos que ahí estaban alrededor de todos ellos. Y en ese momento ya también Doeg, el edomita, estaba ahí en medio de todos los siervos de Saúl. Y Saúl pues les dijo a estos servidores suyos que ¿qué les daría David? Dice, o sea, ¿qué les va a dar David? ¿Les va a dar campos, les va a dar viñedos para que ustedes puedan ser leales a él y no a mí, etcétera? ¿Creen que este hombre, hijo de Isaí, llamado David, les va a dar tierras o los va a hacer jefes de centenas o jefes de millares? Ustedes están conspirando contra mí, le decía Saúl a sus siervos. Ustedes están conspirando en contra mía, han hecho planes secretos para quererme matar. Y bueno, ninguno de ustedes me advirtió de que mi hijo Jonatán ya está de parte de ese hijo de Isaí y que han hecho un pacto. Nadie cuida de mis intereses. En pocas palabras, eso fue lo que dijo ahí Saúl a sus siervos del versículo 6 al versículo 8. Pero entonces en el versículo 9 y en el versículo 10 aparece este hombre, Doeg el edomita, compadeciéndose, ¿no?, de Saúl. Y dice aquí, ahora sí vamos a leer esto, versículos 9 y 10, 1 Samuel 22, versículos 9 y 10, dice aquí: entonces Doeg edomita, que era el principal, ya hablamos de esta palabra principal, o sea, era una persona violenta, era una persona poderosa, era una persona dura, fuerte como un toro, obstinada, ¿sí? Dice que era el principal de los siervos de Saúl. Dice, fíjense, dice, entonces Doeg el edomita, que era el principal de los siervos de Saúl. O sea, este hombre destacaba entre los siervos de Saúl.
Dice aquí la Biblia que era el principal. No solamente era el principal de los pastores de Saúl, sino aquí dice que era el principal de los siervos de Saúl. Entonces, él ocupaba un lugar importante como un siervo de Saúl. Dice, y respondió y dijo, yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, y dice, Ahimelech, hijo de Ahitob, dice, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones y también le dio la espada de Goliat del filisteo. Entonces aquí vemos a este hombre llamado Doeg, que él mostró la compasión que Saúl estaba buscando, ¿no? Nadie se compadece de mí, pobre de mí, porque están conspirando contra mí, están haciendo un plan secreto en contra mía y nadie cuida de mis intereses. Entonces este hombre, pues para ganarse más el favor de Saúl, pues entonces traicionó a David y traicionó a el sacerdote Ahimelech, delatándolos, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos la traición y la violencia que utilizó este hombre Doeg en contra del sacerdote Ahimelech y en contra de David. ¿Por qué? Porque delató esta situación, dijo, yo los vi, ahí estaba Nob y Ahimelech le dio pan y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Y ya por fin Saúl se sintió tranquilo y entonces mandó movilizar a sus hombres para que fueran a traer a los sacerdotes a su presencia. Y bueno, entonces cuando Saúl se quejaba de que nadie le informaba de los movimientos que hacía David, apareció este personaje siniestro llamado Doeg, el edomita, ¿sí? Y le contó todo lo que vio ahí en Nob. Le dijo, sí, yo vi al hijo de Isaí que estaba ahí con Ahimelech y recibió sus panes y la lanza de Goliat. Entonces Saúl, después de escuchar esto, lleno de ira, ordenó la matanza de todos los sacerdotes, a lo cual sabemos, ya lo hemos leído aquí, los siervos de Saúl se negaron a matar a los sacerdotes, pero Doeg no, él sí los mató, incluso a toda la ciudad. Y vamos a leer esos versículos. 1 Samuel 22, del 17 al 19, vamos a leer. Nadie quería matar a los sacerdotes. Dice, entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, vuélvanse y maten a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Dice, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Dice, pero los siervos del rey no quisieron extender su mano para matar a los sacerdotes de Jehová. Dice, entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Dice, y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, hasta niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Dice, todo lo hirió a filo de espada. Y aquí vemos que este hombre, Doeg, ¿sí? Podemos ver por qué era una persona poderosa, dice la Escritura, porque era una persona violenta, era una persona fuerte, una persona poderosa, una persona dura y fuerte como un toro, obstinada, y fue violento con todo este pueblo de sacerdotes. Fíjense, todos los sirvientes de Saúl tenían miedo y decían, no, ¿cómo nosotros vamos a extender nuestra mano contra los sacerdotes de Dios? No, o sea, ellos al menos tenían este temor, ¿no? Decir, si nosotros atentamos contra el sacerdocio de Dios, estamos atentando contra Dios mismo. ¿Cómo nos vamos a atrever a extender nuestra mano y matar a los sacerdotes de Dios? Pero este hombre, sin temor alguno, ¿de acuerdo?, extendió su mano y mató a 85 sacerdotes y después a toda la ciudad de Nob, de esa ciudad sacerdotal. Entonces, este hombre no solamente fue una persona que traicionó al sacerdote Ahimelech y a David, ¿sí?, sino que también fue una persona violenta, una persona dura, una persona fuerte como un toro y
y utilizó su poder para matar a los sacerdotes de Dios. Qué horrible, ¿no creen? Entonces, este hombre, Doeg, de verdad que fue una persona siniestra, que no tenía temor de Dios, y él pues acometió contra los sacerdotes y les dio muerte a final de cuentas. Entonces, debido a que Ahimelech, el sacerdote, ayudó a David, sin saber que, o sea, este Ahimelech no sabía que David estaba huyendo de Saúl, porque acuérdense que pues este Ahimelech era sincero, pero Saúl no fue sincero, empezó a hablar una serie de mentiras, y esa mentira pues trajo como consecuencia la muerte de todos estos sacerdotes. Y fíjense, para que alguien pudiera matar a los sacerdotes de Dios, ¿sí? Para que la muerte por la mentira de David se activara, se necesitaba un hombre como Doeg. Repito lo siguiente: para que el pecado, la paga del pecado es muerte, la mentira es pecado, y entonces va a dar lugar a la muerte, ¿sí? Para que se activara la muerte de este pecado de mentira de David, se necesitaba un hombre como Doeg, una persona poderosa, una persona violenta, una persona fuerte, dura como un toro. Es lo que se necesitaba para activar, a final de cuentas, la consecuencia de esta mentira. Entonces, está horrible este asunto. Entonces, bueno, Ahimelech ayudó a David, le creyó a David y recibió ayuda de Ahimelech, David, y Ahimelech no sabía esto, que David estaba huyendo de Saúl, y bueno, por causa de esta mentira, pues 85 sacerdotes de Dios y toda la ciudad, mujeres, niños, fueron masacrados por este hombre llamado Doeg el edomita. Así que el único que escapó fue por ahí un hijo de Ahimelech llamado Abiatar, y fue el único que pudo escapar de esa matanza, de esa masacre por manos de Doeg el edomita. Y esto está terrible, amados hermanos, porque pues nos damos cuenta cómo esta situación de este hombre, de David, a final de cuentas dio como resultado la matanza de los sacerdotes por su mentira, por mentirle a este sacerdote Ahimelech, y este poder del pecado y de la muerte se activó cuando este hombre, Doeg, pues escuchó todo el asunto, y a final de cuentas, por quedar bien con Saúl, pues se desató esta matanza ahí en contra de todos estos sacerdotes. Entonces, Doeg debió ser un seguidor de este Saúl, era digamos como un discípulo prácticamente de Saúl, era partidario de que Saúl siguiera en el trono y no David, y por eso lo traicionó, por eso traicionó a David y también al sacerdote. Entonces, Doeg pues estaba ahí presente cuando este sacerdote Ahimelech le dio los panes y la espada, y esto se lo fue a contar a Saúl finalmente. Bueno, entonces, aquel día cuando David llegó aquí a Nob, a refugiarse en esta ciudad sacerdotal, en esta morada, buena morada, en este lugar alto llamado Nob, ¿sí? donde estaba el tabernáculo de Dios. Y según Jesucristo en Mateo capítulo 12, que hemos visto anteriormente, Jesucristo dijo: ¿no leyeron cuando David entró a la casa de Dios? ¿De acuerdo? Entonces, en Nob estaba la casa de Dios, era el lugar donde Dios estaba. Entonces, cuando llegó ahí, precisamente este hombre, David, para refugiarse, para ser alimentado con aquellos panes del rostro de Dios, de la presencia de Dios, allí también estaba un hombre siniestro. ¡Qué horror! Fíjense, en la casa de Dios, ¿sí?, estaba un hombre necesitado de Dios, un hombre profundamente necesitado de Dios como David, ¿sí?, que fue, no por obra de la casualidad fue a ese lugar, sino él sabía, ahí es un lugar sacerdotal, es la ciudad sacerdotal donde está el tabernáculo de Dios, donde están los sacerdotes de Dios, donde yo puedo refugiarme en la casa de Dios, ¿de acuerdo?
Y fue ahí, a ese lugar. Pero en medio de ese lugar también se encontraba un hombre siniestro. ¡Qué horror! Ahí estaba, leímos en el versículo 7, ¿no? Primera de Samuel 21, versículo 7, que ahí estaba Doeg detenido delante de Dios. Ahí estaba detenido delante de Dios. Entonces, aquí vemos que en la casa de Dios, ¿sí?, había dos tipos de personas. Una persona profundamente necesitada, que estaba siendo perseguido, ¿no?, a muerte por Saúl, que necesitaba el sustento espiritual, en este caso los panes de la presencia del rostro de Dios, que necesitaba la presencia de Dios en ese lugar llamado Nob, y por eso se dirigió a ese lugar con toda la intención, David. Pero ahí estaba también un hombre siniestro. Por eso Jesucristo habló del trigo y de la cizaña, que es difícil de distinguir, ¿no? Y tienen que crecer los dos. Y hasta el tiempo de la cosecha se sabrá cuál es verdaderamente trigo y quién es cizaña, ¿de acuerdo? Entonces, en la casa de Dios encontramos estos dos tipos de personas. A uno que con toda la intención fue a ese lugar porque necesitaba el alimento espiritual, porque necesitaba la presencia de Dios, estar en medio de los sacerdotes. Y había otro que, pues quién sabe por qué estaba ahí, pero ahí estaba, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta que aquí en esta ciudad de Nob, en esta ciudad sacerdotal, estaba David con los sacerdotes, pero también apareció en el tabernáculo, ahí en la casa de Dios, un personaje semejante a Judas Iscariote, alguien que traicionó a Jesucristo. Y aquí nos damos cuenta que ahí estaba Doeg, alguien que traicionaría a David y al sacerdote Ahimelech. Entonces, Doeg estaba al servicio de Saúl y traicionó a David y al sacerdote acusándolos delante de Saúl. Entonces, David tuvo mucho que decir de este hombre, de Doeg el edomita, en el Salmo 52, que ahorita vamos a ver un poquito, pero Doeg, fíjense bien, entró en el tabernáculo, o sea, en la casa de Dios, ¿sí?, en la casa de Dios, igual que David. Y esto me hace pensar muchas cosas, hermanos, porque estamos todos, ¿no? Todos los que nos decimos cristianos vamos pues a la casa de Dios, estamos reunidos ahí, pero poco sabemos realmente del corazón de la gente. O sea, ¿quién de ustedes puede saber mi corazón? O yo, ¿cómo puedo saber el corazón de ustedes? O cada uno el corazón del otro, ¿no? O sea, realmente no lo sabemos. Entonces, en la casa de Dios había dos personajes así. Uno, pues con toda la intención de estar ahí, ¿no?, de recibir de Dios, como es el caso de David. Y otro personaje como Doeg, que estaba viendo ahí nada más la oportunidad de moler, ¿no? Y cuando tuvo la oportunidad lo hizo. Entonces, muchos podemos venir con un corazón sencillo para adorar a Dios, para recibir de Él, para ser alimentados, para servirle, para cantarle, para aprender de Él, para decirle: Señor, mi corazón es para ti, ¿de acuerdo? Y hay gente así, mientras que otros solamente vienen para estar observando y se convierten en acusadores cuando tienen la oportunidad, y se convierten en personas violentas también. Basta que a una persona le llames tantito la atención y se vuelve violenta contigo. ¿Por qué no vienes? ¿O por qué te comportas de esta manera? O ya no mientas, o rectifica esto en tu vida. Y basta que le digas solamente algo, y entonces ya es una persona, si no tiene su corazón afinado con Dios, es una persona que se convierte potencialmente en una persona que te puede traicionar y puede convertirse en violenta contra ti. Por exhortarle, por decirle: rectifica en tu vida esto, ¿de acuerdo? Automáticamente, si su corazón no está alineado con Dios, se convierte potencialmente en una persona violenta en contra de ti, y se convierte también en una persona que en cualquier momento te va a traicionar. Y eso está horrendo, ¿no? Porque pues aquí vemos a estos dos personajes, uno que quería recibir, como el caso de David, y otro, ¿sí?, que nada más estaba ahí, quién sabe por qué. O sea, ¿por qué estaba ahí en ese lugar Doeg? Es un misterio que estuviera en ese lugar, en la casa de Dios, detenido delante de la presencia de Dios. Pero cuando tuvo una oportunidad,
soltó y sacó lo que realmente era ese hombre. Una persona dura, una persona poderosa, una persona fuerte como un toro, una persona violenta. Y cuando tuvo la oportunidad traicionó a David y al sacerdote Ahimelech, porque se notaba que era un partidario de Saúl. Y cuando tuvo esta oportunidad no solamente fue un acusador como Satanás, que es el acusador de los hermanos, nos dice esto Apocalipsis 12, Doeg fue un acusador de los hermanos, era un tipo de Satanás aquí Doeg, ¿sí? Y cuando tuvo la oportunidad mató a los sacerdotes de Dios y fue violento. Entonces nos damos cuenta de esto. Entonces, entonces muchos podemos venir a la casa de Dios con un corazón sencillo, porque amamos al Señor, porque queremos recibir de Él, porque de verdad le amamos, porque le queremos bendecir, porque queremos recibir de parte de Él vida, etcétera. Mientras que otros no, otros quién sabe por qué están y solamente cuando tienen la oportunidad se convierten en acusadores y en personas violentas. Y digo esto, pues la verdad también por experiencia, porque cuando tú tratas de decirle a un hermano, corrige esta situación en tu vida, entonces pues se ponen violentos, algunos, no todos, pero se ponen violentos, ¿no? Y entonces, pues ya, esperan el momento para hacer algunas cosas. Bueno, entonces, la verdad es que solo Dios, amados hermanos, pues es el que sabe distinguir a la gente, ¿no? Y Dios es el que puede distinguir en su casa a un Doeg de un David, a un David de un Doeg. Pero los dos estaban aquí en la casa de Dios. ¿Qué rayos estaba haciendo este hombre Doeg ahí? Bueno, pues no sabemos. Pero bueno, este hombre, a final de cuentas, traicionó a David, traicionó al sacerdote Ahimelech y fue violento con los sacerdotes de Nob. Y David tuvo mucho que hablar en este sentido en el Salmo 52, porque en base a esto David escribió el Salmo 52. Y vamos al Salmo 52 y allí nos vamos a dar más cuenta de cómo es este hombre llamado Doeg. Así que vamos rápidamente, Salmo 52, y vamos a ver el versículo 1. Bueno, vamos a leer, es más, desde el título, dice, futilidad de la jactancia del malo, dice, al músico principal, másquil de David, cuando vino Doeg edomita, y dio cuenta a Saúl diciendo, David ha venido a casa de Ahimelech. Entonces, esto David lo escribió, pues precisamente cuando Doeg le habló a Saúl y le dijo, yo vi al hijo de Isaí ahí con Ahimelech, cómo le dieron panes y le dieron la espada de Saúl, de Goliat. Entonces aquí, este Salmo 52 es un salmo que profetiza algo del final de los tiempos. Es un salmo donde tenemos a este hombre llamado Doeg, el hombre que traicionó a David y que traicionó también a Ahimelech. Y sabemos que hemos leído la vida de David y sabemos que él fue traicionado por muchas personas que se profesaban ser sus amigos, pero vamos a ver particularmente en este salmo la traición de este Doeg, el edomita. Entonces el versículo 1 de este Salmo 52 dice, ¿por qué tú, poderoso, te jactas de la maldad? La misericordia de Dios es continua, dice este versículo 1. Bueno, en este versículo encontramos dos características de Doeg. El primero es que nos dice aquí la Biblia que era un hombre poderoso, ¿de acuerdo? Se describe aquí a Doeg como una persona poderosa, y tenemos que recordar lo que vimos ahorita anteriormente en 1 Samuel capítulo 21 versículo 7 y en el capítulo 22 versículo 9, ¿sí? Donde se dice de Doeg que era el principal, y les dije que esa palabra principal significa esto, se traduce como poderoso, como fuerte como un toro, como duro,
como una persona violenta y obstinada. Entonces aquí David está diciendo, ¿por qué tú, poderoso, te jactas de la maldad? Entonces, una característica de Doeg es esta, que era una persona, seguimos hablando de lo mismo, una persona poderosa, es decir, era una persona violenta, una persona fuerte como un toro, era una persona dura y fue una persona así, ¿de acuerdo? Y la segunda característica que nos dice la Biblia en este versículo de Doeg es que era una persona jactanciosa, ¿de acuerdo? Y la palabra jactarse, pues es interesante en el hebreo, esta palabra que aparece en el versículo 1 del Salmo 52, porque esta palabra jactarse habla de una persona que brilla, ¿sí? De una persona que, o sea, que hace espectáculo, ¿no? O sea, una persona que brilla y como brilla hace un espectáculo de su luminosidad, ¿no? Es tan brillante que hace un espectáculo, que hace alarde de él mismo, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa esta palabra jactarse. O sea, este hombre poderoso llamado Doeg era una persona jactanciosa, o sea, que hacía alardes, brillaba, hacía espectáculo. Entonces podemos imaginarnos lo que pasó según nos describe ahí 1 Samuel capítulo 22, que ya lo leímos, cuando Saúl está en el drama, ¿no? De que conspiran contra mí, pobre de mí, nadie me considera, no sé que están conspirando en contra de mí, y de pronto aparece en acción este hombre poderoso llamado Doeg, ¿sí? Que comenzó a jactarse delante de Saúl y delante de todos los siervos que estaban allí presentes con Saúl, ¿sí? Porque él comenzó entonces a alardear, comenzó a brillar. Pido la palabra. Fíjese, rey Saúl, para siempre vive. Salve Saúl, ¿no? No sé. Empezó a brillar, empezó a alardear, comenzó ahí a hacer un espectáculo. Fíjate que yo cumpliendo con todas mis labores, ¿no? En un día así que estaba cansado, de pronto llegué ahí a Nob, ¿sí? Y me encontré al hijo de Isaí hablando con el sacerdote Ahimelech. Y fíjate que le dio 5 panes y le dio la espada de Goliat. Eso que leemos en 1 Samuel capítulo 22, ¿de acuerdo? El Salmo 52 nos enseña cómo fue la actitud de Doeg. Fue una persona jactanciosa, ¿sí? Fue una persona que comenzó ahí a brillar, a sobresalir de en medio de todos los demás sirvientes de Saúl, presumiendo, jactándose, diciendo, ay, rey, yo soy el único que te aprecia, yo soy el único que soy leal contigo, a mí sí me preocupas. Hay noches que no duermo porque sé que estás preocupado porque David está conspirando con muchos de los que seguramente están aquí rodeándote, ¿sí? Para matarte, pero yo no, reycito, yo no, mi Saulito, véngase para acá, ¿no? Ahí estaba este hombre brillando, estaba haciendo su show, estaba ahí haciendo un espectáculo y estaba alardeando de él mismo. Yo sí soy buena onda contigo, Saúl. ¿Se dan cuenta de esto? De esa actitud de este hombre. Y esta palabra jactarse habla del glamour, o sea, habla de una persona que habla elogiándose, ¿sí? O sea, elogiándose. Esa es la actitud, como que él hablando de sí mismo de manera correcta. O sea, como que él se estaba alabando a sí mismo, estaba gloriándose a sí mismo, estaba resplandeciendo, ¿de acuerdo? Él, Doeg, delante de Saúl. Y esta palabra, jactarse, aparte de este brillo, resplandor, de este espectáculo, de este alarde que hacía de sí mismo, también significa que arrogancia, o sea, en su alarde, en su resplandecimiento, de acuerdo, en su brillo, en su espectáculo, ¿sí? Había arrogancia y orgullo. Eso significa la palabra jactarse. Y bueno, toda esta actitud de Doeg, ¿de acuerdo? Toda esta actitud de Doeg provoca una reacción en la gente. Porque déjenme decirles que Doeg, les quiero anticipar que aquí en el Salmo 52,
es una sombra o es una figura del anticristo futuro, este Doeg, aquí en el Salmo 52. Entonces, esta jactancia de este hombre, ¿sí? Esto que se elogia a sí mismo, que es una persona espectacular, ¿no? Que brilla, que resplandece por su arrogancia, por su altivez, ¿de acuerdo? Esto provoca reacción en la gente. ¿Cuál es la reacción que provoca esta jactancia de este Doeg, que es una figura del anticristo? Bueno, que esa arrogancia va a alborotar a la gente, porque cuando el anticristo se comporte de esta manera, hablando de esta manera, cuando él quiera brillar, cuando haga su show y su espectáculo y comience a alardear, a glorificarse a sí mismo, a alabarse a sí mismo, cuando comience con su arrogancia, cuando comience a resplandecer, esto va a provocar cosas en la gente. Y cuando la gente vea esta actitud del anticristo, entonces la gente va a comenzar a ser alborotada. Es más, como encender pues no sé, encender algo. Y también esta jactancia del anticristo provocará enojo de mucha gente. O sea, cuando él comienza a hablar cosas en contra de Cristo, en contra de Dios, en contra de la iglesia, ¿sí? Entonces la gente se va a enfurecer no contra él, sino contra los que está hablando mal el anticristo, de los que hable mal. Y esta jactancia va a llevar a la gente a un punto de enloquecer. O sea, así como puedes ver que una multitud puede enloquecer por un artista, así la jactancia que el anticristo tendrá de sí mismo provocará eso en las multitudes. La gente se va a enloquecer, va a entontecerse, va a estar al punto de la locura, ¿sí? Por estar a favor del anticristo. O sea, van a ser sus incondicionales. Entonces, todo lo que él diga será motivo de alabanza, de euforia, de decir, sí, todo lo que tú digas es lo correcto, ¿de acuerdo? Entonces, esta jactancia que vemos en Doeg, aquí en el Salmo 52, pues está terrible porque podemos ver que de esta manera llegó delante de Saúl, en medio de todos los siervos de Saúl, y él comenzó a pavonearse, ¿no? Ahí comenzó así como a decir, oh rey, y etcétera, ¿no? Así con una actitud arrogante. Bueno, estas son dos características que vamos a ver en el anticristo, que va a ser levantado al final de los tiempos. Entonces, aquí nos dice el Salmo 52 que este hombre es jactancioso y es poderoso, nos dice aquí la Escritura. Y hay algunas partes en la Escritura donde se nos habla de esto, de la jactancia del anticristo, ¿no? Daniel es un libro en el capítulo 7 que se habla muchísimo de la jactancia del anticristo. Vamos al capítulo 7 y vamos a leer algunos versículos que nos hablan de esta jactancia de este personaje. El versículo 8, el versículo 11, el versículo 20 y el versículo 25 nos hablan de estas características del anticristo. Dice aquí Daniel 7:8, dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, este cuerno pequeño es el anticristo, dice, salía entre ellos, dice, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Dice, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, dice, y una boca que hablaba grandes cosas, ¿de acuerdo? Una de las características que va a distinguir al anticristo es esto, que él le va a gustar mucho hablar, va a ser un parlanchín, todo el tiempo va a estar con discursos, con mensajes, seguramente va a tener una cuenta de Twitter, ¿no? Una cuenta de Instagram, de Facebook, y va a ser de los más seguidos, ¿no? Va a ser, ¿cómo dices, Edgar? Un influencer, ¿no? ¿Sí? ¿Es correcto? Seguramente, porque le van a encantar los mensajes.
por muchos medios Él va a comenzar a dar sus mensajes y la gente va a estar cautiva de Él, de verdad. Van a estar completamente cautivos por cada palabra, por cada mensaje, por cada enseñanza que Él dé. Y dice este versículo 8, la última parte, que este cuerno pequeño tenía una boca que hablaba grandes cosas. En otras palabras, esta frase, una boca que habla grandes cosas, nos está diciendo que Él va a, va a tener una boca el anticristo, ¿sí? De su boca van a salir alabanzas de su gran poder, ¿sí? Van a salir alabanzas de su gran poder, o sea, así como estamos hablando de Doeg, que él mismo va a, el anticristo va a brillar con sus palabras, va a hacer su espectáculo, va a hablar elogiosamente de sí mismo, ¿no? O sea, va a resplandecer con sus palabras y esto va a causar un efecto en las multitudes que lo escuchen. Entonces, él tendrá una boca que alabará de su gran poder. Qué tremendo, de su gran poder. Bueno, el versículo 11 nos dice lo siguiente ahí de Daniel 7, dice: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, ¿de acuerdo? Daniel ahí estaba mirando, ¿sí? Por causa de todo el sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Ahí estaba este Daniel, ahí atento, mirando todo lo que estaba hablando este cuerno pequeño. Entonces, este versículo nos está diciendo que Daniel, amados hermanos, Daniel, fíjense de quién estamos hablando, Daniel, ¿sí? Daniel estaba impresionado, ¿sí? Estaba sorprendido mirando la boca de ese cuerno que alababa su gran poder. Alababa su gran poder, ¿de acuerdo? Entonces, pues vemos a qué tipo de personas se enfrentó David y el sacerdote Ahimelech. A un hombre como el anticristo, a un hombre, Doeg, que representa al anticristo. Qué terrible es esto, ¿no? Hay personas así, de verdad que hay personas así. Bueno, el versículo 20 nos dice de Daniel 7, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos, dice, y boca que hablaba grandes cosas. Dice, y parecía más grande que sus compañeros. Y aquí dice, y boca que hablaba grandes cosas. O sea, está hablando exactamente de lo mismo. O sea, que este cuerno pequeño, ¿sí? Tiene una manera de hablar que cautiva porque habla de su gran poder. De todo de todo lo que puede lograr, de todo lo que puede realizar, del poder que hay con sus palabras, ¿de acuerdo? Y luego el versículo 25 dice, y hablaba palabras contra el Altísimo. Qué tremendo, nos damos cuenta de esto. Aquí dice la Biblia que este cuerno pequeño, ¿sí? Se apagó acá, ¿verdad? Sí. Este cuerno pequeño hablaba palabras contra